Hola amigos de Vía Campesina. Hoy, 31 de julio de 2014, nos encontramos aquí apostados al pie de la quebrada La Marinilla, un cuerpo de agua que ha sido muy importante no tan solo como una propuesta de ordenamiento territorial, sino como un referente para todos los efectos, teniendo en cuenta que recibe el nombre desde acá, desde la vereda La Chapa y aún desde arriba, desde donde nacen Morritos, hasta que llega pasando por el casco urbano del municipio del Santuario, continúa hacia Marinilla, corre paralelamente, recorriendo toda la municipalidad del municipio de Marinilla también, hasta llegar a las aguas del Río Negro, para que finalmente el Río Negro lleve estas mismas aguas y las del Río Negro al embalse del Peñol. Entonces ya mirarán ustedes que estas aguas tienen un trabajo muy arduo que cumplir y tienen que ver con la generación de energía, tiene que ver con los hitos simbólicos, con nuestras historias, con nuestra memoria, con cosas muy agradables y también con eventos un poco dolorosos, como es el caso de las inundaciones y también como es el caso de que desafortunadamente dentro del panorama de urbanización que nos caracteriza, nuestros cuerpos de agua se convierten en cloacas, en depósitos de basura, y, ¿por qué no?, en sinónimo de olvido y casi que un asunto que no queremos ver. En esta época de sequía que estamos pasando, pues la quebrada La Marinilla pues está emanando muchos olores que tienen que ver obviamente con sedimentaciones fuertes propias de la actividad humana que está apostada alrededor de sus aguas, de alcantarillas, de basuras, de ciertas actuaciones que, si bien han mejorado, sigue como tarea pendiente, porque los cuerpos de agua, y si ustedes ven los ríos, el Río Negro, el Río Medellín, como esta la quebrada La Marinilla y La Mosca allá en Guarne, pues pasan porque tienen que pasar y construimos al pie de ellas. Pero en muchas ocasiones vemos que se construye dándole la espalda al agua, como si no fuera importante, como si de una vez hubiéramos entendido que la misión de nuestros ríos fueran cargar con los restos que nosotros mismos, con los desechos, con los residuos que nosotros mismos propiciamos, y acabamos así con la vida que hay implícita en estos cuerpos de agua, y también afectamos tremendamente el paisaje, dejando que estos cuerpos de agua tengan que barrer con la irresponsabilidad histórica nuestra de nuestros desechos, de nuestras actividades y de las cosas que sacamos de casa porque no las queremos ver en casa porque se ven feas allá, pero que al pie de la quebrada que no queremos ver, pues decimos no estorban. Entonces estamos aquí un día como hoy conmemorando un poquitico esto, de la importancia de nuestros ríos, la importancia de todos los acuíferos, la importancia del agua para la vida y el significado tenaz que tiene para el futuro, pero también el paralelo de una actitud humana y como sociedad también constituida por seres humanos que olvida con mucha frecuencia la importancia del agua. Olvidamos con mucha frecuencia el gran significado que tiene todo esto para la vida, todo esto para nuestra vida y
todo este contenido para el futuro de nuestra especie y de las demás especies. Entonces, en ocasiones y está muy bien manejado el cuento de verificar el comportamiento de una sociedad de acuerdo a cómo se ven los cuerpos de agua que salen de la ciudad o de los pueblos que constituyen tal sociedad. Una sociedad bien constituida y con un nivel de desarrollo deseable se manifiesta en cuerpos de agua limpios, bien mantenidos y con una gran cantidad de vida implícita ahí porque se respeta y se preserva y se cuida. Si una sociedad es corrupta, si cada quien va por lo suyo, si lo que nos interesa es la plata, las aguas que salen de un pueblo que está asignado por una formación social así está lleno de basura, de residuos de todo tipo y de desatención por donde quiera que se le mire. Y ese es un buen elemento, un buen indicador del comportamiento nuestro. Si queremos saber si un pueblo maneja bien su propuesta, si una población, si un contenido social que está imbricado detrás de un cuerpo de agua, pues si queremos ver o corroborar que las cosas las están haciendo bien, vemos cómo están sus aguas. Si están bien, pues yo creo que a ojos cerrados podemos ir allá a sumarnos a lo que ellos hacen porque indudablemente lo están haciendo muy bien. Y si vamos a un lugar donde las aguas huelen a rayos, donde la basura se ve por todos lados, donde ni un gallinazo fumando mula es capaz de aproximarse a tal cuerpo de agua, pues ni riesgos que vamos a sumarnos a una propuesta social así responsablemente llevada a cabo. El agua es el indicador nuestro, es el alma, serían como los ojos de nuestra sociedad. Dicen que los ojos son el espejo del alma. Y los cuerpos de agua sí que son los espejos del alma de una sociedad. Me encantaría que nos pusiéramos en la tarea de mirarnos a los ojos de esa forma, porque el trabajo que tenemos por delante es muy grande. Vea, en una fecha como hoy, el departamento de La Guajira está sin agua. En una fecha como hoy, estamos a 2 meses de haber verificado cómo un departamento entero, como el de Casanare, vio morir a todos sus animales porque los cuerpos de agua todos se secaron. Y hubo un desastre ambiental de proporciones monumentales. Y un día como hoy estamos verificando que todavía, sin que el fenómeno del Niño que se está anunciando haya entrado en vigor, porque se supone que apenas va a entrar, ya nos encontramos nosotros con serias dificultades para hacernos a reservorios de agua importantes para soportar estos próximos meses de sequía. Sin duda alguna, vamos a tener que vernos y nos vamos a tener que enfrentar a periodos de racionamiento de agua. Y no olvidemos que hace 22 años, se tuvo que cambiar la hora en el país porque se había presentado un fenómeno similar en el que el país se secó por más de 10 meses. Lo que no hemos tenido en cuenta es que una cosa es el fenómeno del Niño que se presenta cada 5 o 7 años y que es un fenómeno natural. El fenómeno del Niño consiste en que hay una corriente de aire que se da en el Océano Pacífico, una corriente de aire grande que viene desde el oriente de Australia y llega acá a nuestra cordillera y nos refresca. Esos vientos se llaman los vientos alisios. Tienen la capacidad de pasar la cordillera y llegar hasta acá, traer nubes, enfriar el océano. Y es un termorregulador que hace que nosotros gocemos del maravilloso clima que hemos conocido. Sin los vientos alisios, el océano se calienta, no tenemos corrientes de aire importantes que traigan nubes porque se presentan frentes de alta presión y no se forman nubes que sean capaces de descargar la suficiente agua que necesitamos para la vida. Y entonces si no hemos cuidado el líquido, si no tenemos reservorios, si no cuidamos los ecosistemas,
el asunto va a ser mucho más grave porque entonces evidentemente vamos a depender del agua que llueve, y si vamos a depender del agua que llueve, cuando no llueve, y van a ser muchos meses y pasa así, entonces vamos a ver cómo los animales se mueren, cómo se secan los ríos y cómo pueblos enteros se mueren de sed. Y es un panorama que se ha visto y que hemos repetido y que hemos reiterado. Preguntas como, ¿qué vamos a hacer hacia el futuro si cada vez vamos a hacer más? Preguntas, ¿cómo estamos planificando el desarrollo en un contexto de escasez de agua? Pues se ven todavía más oscuras en el sentido de resolverlas advirtiendo que hay un factor mucho más grave que el del fenómeno del Niño, y es el del cambio climático. Y resulta que el fenómeno del Niño, que consiste en que esos vientos alisios nos van a traer agua fresca, van a refrescar las aguas del Pacífico también, nos trae grandes cuerpos de agua en forma de nubes que van a precipitar y que van a permitir que haya agua en abundancia y que no se van a dar por fenómeno del Niño porque no van a dar vientos alisios. Si lo acompañamos, ese fenómeno, de los otros aspectos que tienen que ver con el cambio climático, la cosa se hace mucho más grave. Y hagamos el ejercicio. Desde hace 4 años no llueve como llovía tiempo atrás. Hace 2 años, si no teníamos fenómeno del Niño, hace 2 años, estábamos mirando los acueductos comunitarios como cuando lavábamos el tanque. Cuando lo lavábamos nos encontrábamos que en tiempo normal el tanque se demoraba 1 hora y media, 2 horas para volverse a llenar, y hace 2 años habíamos experimentado muchos acueductos que ese tiempo era más amplio que el normal, y si lavábamos el tanque por ahí a las 8 de la mañana apenas estaba medio llenando a eso de las 6 de la tarde, 6 y media, y aún al otro día le faltaba un poquito más para llenarse, y eso fue hace 2 años. Y nos habíamos dado cuenta de que el agua no es la misma que antes. Y lo verificamos nosotros los que estamos con los acueductos comunitarios. De eso no se habla mucho. Se sigue pensando que estamos preparados para lo peor. Y no es así. El departamento de La Guajira ahora está sin agua, pero miren también que aquí hay situaciones maquiavélicas, amigos míos. Hoy, a esta hora, se está recogiendo agua en bolsas. En Medellín, los cuerpos de bomberos de Medellín y el área metropolitana están recibiendo agua en bolsas para llevar a la costa. Y entonces aquí es donde nos damos cuenta de que seguimos haciendo mal las cosas. Es decir, nosotros los seres humanos, si pudiéramos vender a nuestra mamá, lo haríamos. Y en un periodo de escasez y en un periodo donde se debe invocar la solidaridad, seguimos haciendo negocios estúpidos, porque la idea es obtener plata como sea. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio para que sepan ustedes, mis amigos, en qué contexto de planificación nos encontramos. Y escandalícense. Primicia mundial. Resulta que un día como hoy, el área metropolitana del Valle de Aburrá, a través de sus cuerpos de bomberos, está recogiendo agua embolsada. La bolsa de 5 litros cuesta más o menos 3.000 pesos. El litro de agua envasado vale más o menos 1.000 pesos. Es decir, hagamos un promedio de unos 1.900 pesos por litro de agua, embolsada, en marcas que el mercado ofrece y ya las conocemos, y tienen canales de televisión y todo lo demás, y tienen mucho poder. Y tienen congresistas. Un metro cúbico de agua tiene 1.000 litros. Pongamos como promedio a 1.000 pesos el litro. Un metro cúbico de agua que tiene 1.000 litros por 1.000 pesos, que vale cada litro, vale 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos el metro cúbico de agua para salvar a la gente de La Guajira. Eso lo están pagando los habitantes de buen corazón de Medellín y la área metropolitana, que están haciendo las donaciones. Y no faltará el buen samaritano de aquí de Santuario que viva allá en Medellín, que en este momento esté llevando su aporte en bolsas de agua. Pero miremos el otro asunto. ¿Saben cuánto vale ese metro cúbico en nuestros acueductos comunitarios aquí en el Santuario? Un metro cúbico, 1.000 litros de agua, 200 pesos.
¿Hicieron cuentas mis amigos? 1 millón de pesos le hacen las grandes empresas a 200 pesos que vale hoy 1 metro cúbico de agua de nuestros acueductos comunitarios. Entonces viene la siguiente inquietud. Sí, si vamos a ser solidarios, y yo soy presidente del acueducto de Buenavista y El Salto, pues hombre, yo le diría a los carrotanques que van a llevarse esa agua para La Guajira que los arrimen a nuestra vereda, que con mucho gusto le rellenamos el tanque y no le vamos a cobrar ni un peso. Vamos a hacer una gran donación, seguramente de unos 1.000 pesos que valen los 5 metros cúbicos o 1.400 que vale los 7 metros cúbicos, o si es más, donamos 2.000, 3.000 pesos de agua y llenan ese carro y se lo llevan para La Guajira. Porque si, y volvamos a las cuentas, un carro tanque que haga unos 14 o 15 metros cúbicos, entonces va a quedar valiendo 15 millones de pesos que aporta la ciudadanía para una causa que termina haciendo negocio. Y entonces ahí es donde vamos a llegar al punto neurálgico del asunto, porque es que lo que está en juego es la honestidad, la limpieza y la forma en cómo vemos las cosas. Hablaba de los cuerpos de agua que son los ojos de nosotros como sociedad, que son el espejo del alma. ¿Ustedes creen que los cuerpos de agua de los empresarios y de las personas que piensan en convertir todo en negocio van a mostrar la limpidez y la transparencia que las debería caracterizar? Nunca. El agua no reflejaría eso, sino que sería turbia y se vería empobrecida y se vería llena de lodos. La gestión del agua implica ética, la gestión del agua implica solidaridad, responsabilidad. Por eso, mis amigos, una reflexión que concluye ahora, después de que dije todo lo que tenía que decir hasta llegar a este punto. Y es que tenemos que cambiar de actitud. El modelo de conseguir plata como de lugar, de llevarnos al que sea por delante para salir avantes, o esto de abrirle el apetito a un niño diciéndole cómase la sopa, que en este momento hay millones de niños aguantando hambre en el mundo y se están muriendo de hambre. Esa fórmula no nos tiene por qué servir porque no invocan la solidaridad. Si yo me salvé y otros se condenan, ¿para qué me salvo yo? Si yo me salvo es porque se salvan más. Y así debemos jugar. Si me va bien a mí es porque le fue bien a muchas personas. Yo no puedo decir que me fue bien a mí y a otros tantos le fue mal. Porque ese tipo de raciocinio no habla del cuidado de nada. Esa es una mala gestión de nuestra vida y es indicio de una mala gestión del agua. Nos hemos movilizado pues hasta este lugar para cambiar un poquito de paisaje y para disfrutar un poquitico de estos recovecos y meandros característicos de nuestra querida quebrada patrimonial, la Marinilla. La importancia de estos recovecos y meandros es que le merman velocidad y le merman energía al agua. De ahí que no llegan con tanta posibilidad de generar estragos, si bien alcanzamos a ver unas formaciones erosivas, pero que tienen que ver más con el hecho de que las tierras se han venido constriñendo, han venido estrechando el cauce de la quebrada. Hay que entender que los cuerpos de agua tienen derecho, por muchas razones, a un área de expansión al lado y lado, porque cuando llueve y cuando hay mucha agua, pues esas zonas van a ser ocupadas. Esas zonas se llaman llanuras de inundación y son formaciones naturales que en épocas normales, donde no llueve mucho, pues se ven secas y se ven aprovechables para otro tipo de actividades. Y esa sí ha sido quizás una de las razones por las cuales se ha incurrido a error en el municipio del Santuario, porque se han aprovechado esas áreas para construir, para hacer construcciones civiles, para ejercer actividades agropecuarias. Y sí, son tierras que se ven fértiles porque obviamente al recibir todas las sales y al recibir toda la humedad que la quebrada les garantiza, pues se ven muy productivas. Y eso está bien, no vamos a decir que está mal. Pero, ¿qué pasa cuando la quebrada crece? Vuelve por lo suyo, se lleva lo que le corresponde
Y entonces nosotros le decimos a una acción de esas, o la denominamos como desastre. Y no debería ser desastre, porque eso es normal. Cuando llueve, la quebrada crece. Y si no hay nadie, y si no hay nada raro ahí, crece y no pasa nada. Pero si resulta que ahí tenemos nuestra casa, si resulta que ahí tenemos nuestros cultivos, si tenemos nuestros animalitos, pues ahí ya sí estamos invocando la palabra desastre, porque nos fue desastrosamente. En la gestión del riesgo es importante siempre prever toda una serie de circunstancias que tienen que ver con las posibilidades de que las cosas puedan agravarse. Hay una actitud en la administración de la gestión del riesgo que se debe invocar para toda planificación. Y esta es una argumentación que se maneja a nivel planetario, inclusive no tan solo para las quebradas, sino para cualquier decisión que pueda afectarnos hacia el futuro. Y es, escuchen muy bien, en la planificación responsable tenemos que magnificar los riesgos y minimizar las oportunidades. Es decir, nosotros los seres humanos somos muy optimistas cuando vemos una oportunidad. Nos pintan un negocio y nos dicen eso va a dar plata y ya estamos nosotros fantaseando con la posibilidad de que las cosas efectivamente den mucha plata y que las decisiones que tomemos nos van a llevar por ese camino, pero no nos damos cuenta de las otras posibilidades de fracasar, de que las cosas no funcionen, y además consideramos eso como una opción pesimista, aburridora, y casi que le dicen a uno, pues que usted es muy salado, ¿usted por qué nos dijo eso? Usted nos dijo eso y nos saló, ¿cierto? Si por ejemplo uno le dice a alguien que va a hacer un negocio muy riesgoso, uno le dice, hermano, piénselo, que las cosas no son fáciles. Y efectivamente le fue mal, lo que le dice a uno, usted me saló con esa advertencia. Y no la toma en cuenta sino solo para el efecto de echarle a uno la culpa porque lo saló. Si yo construyo aquí hay arena y casi que puedo conseguir la piedra, y si yo hago aquí una construcción civil, y ahora podría decir que podría prestar un servicio, no podría decir que me sale si alguien me dice, hombre, cuando esa quebrada se salga del curso, cuando el agua desborde la ribera que usted ve en este momento y recobre su territorio, le va a tumbar esa construcción. Yo no puedo decirle a esa persona que me está salando. Es que yo creo que hay un asunto muy, muy tenaz en nuestra cultura. Nosotros estamos muy marcados por cierta fe ciega. Y nos ponemos a rezarle al Altísimo para responsabilizarlo de nuestras irresponsabilidades. Hacemos tonterías y nos ponemos a rezar el rosario para que no nos pase nada. Y eso no es así. Inclusive, y lo he invocado en repetidas ocasiones, uno de los aspectos erráticos de nuestra fe está en las malas lecturas. El Génesis en verdad es la transcripción de un libro más antiguo, que es un libro judío que se llama el Talmud. Y en él, cuando Dios le dice a Adán y Eva que bienvenidos a este mundo y todo eso, no le dice como en el Génesis a Adán y Eva que el mundo está acabado y que pueden disfrutar de todo porque todo Dios lo hizo para que el hombre hiciera lo que quisiera con ello. No. En el Talmud Dios le dice a Adán y a Eva, le dicen, cuiden esto y ayúdenme a acabar esta obra que no está culminada. Y fíjense la gran diferencia que hemos interpretado nosotros históricamente por un error de transcripción. Nos hemos llenado de fe en la idea de que Dios hizo esto para que nosotros hiciéramos lo que nos diera la gana, y que hiciéramos lo que hiciéramos, Dios nos iba a ayudar. Pero no es así. Dios nos dijo en el Talmud, cuiden esto por Dios, que me ha costado trabajo llegar hasta acá y ni siquiera he podido terminar. Ustedes tienen que ayudarme con esta obra, y nos hizo partícipes y responsables, muy responsables de esta obra.
tenemos que ayudar a que esto en verdad tenga un futuro. Ahora, un poquito de geografía. Esta quebrada y todos los cuerpos de agua que hay acá en el oriente antioqueño van a dar al río Magdalena. El río Magdalena es el río más importante del país en términos biogeográficos, porque nace de un sistema de alta montaña como es el macizo colombiano y recorre desde el sur del país hasta llegar a Bocas de Ceniza allá en el Atlántico. Recorre todo el país longitudinalmente y pasa por los sistemas más importantes, y las grandes ciudades del país tienen que ver con el río Magdalena. Ahora viene el otro asunto. Si las grandes ciudades del país tienen que ver con el río Magdalena, ¿qué le pasa al pobre río Magdalena? Que le toca recibir toda la basura, todos los lodos y todos los residuos que los seres humanos en nuestras actividades cotidianas y en las actividades industriales le tiramos al agua para que se lleve lejos nuestra irresponsabilidad. ¿Y el río Magdalena qué tiene que hacer? Sino de una manera pacífica y tranquila recibir toda esa porquería. Y veamos por qué es importante aquí en el oriente antioqueño hablar del río Magdalena. Vean, mis amigos, cuando el río Magdalena recibe las aguas del río Bogotá, que es uno de los ríos más contaminados del planeta sin duda, el río Magdalena se queda sin oxígeno y muchas de sus especies vivientes desaparecen de inmediato. Las más tenaces sobreviven, pero el río Magdalena, después de que recibe esa estocada fatal de que las aguas del río Bogotá tan contaminadas le lleguen así tan impunemente, tiene una segunda oportunidad cuando recibe las aguas del oriente antioqueño. Las aguas del oriente antioqueño no son como nuestra quebrada La Marinilla todas. Hay ríos muy limpios y grandes ríos. Los dos grandes ríos que llegan al río Magdalena son el Samaná Sur y el Samaná Norte. Luego se le suma el río Nare y aparece por allá el Nus. Y esos ríos son tremendamente importantes para que el río Magdalena vuelva a tener vida. Por si no lo sabían, el oriente antioqueño es uno de los lugares más ricos de agua a nivel planetario. Por eso, los grandes proyectos hidroenergéticos buscaron el oriente antioqueño y se están construyendo acá. Porque aquí se genera el agua que el país necesita, se genera la energía que el país necesita, porque los cuerpos de agua son robustos y permiten cierto tipo de infraestructura. Pero ¿qué pasa? El problema es que nosotros los seres humanos utilizamos las cosas, pero no las dejamos como nos las hemos encontrado. Y el problema es que las actividades que se están haciendo aquí en el oriente antioqueño para generar energía y para la explotación de minerales preciosos como el oro no son responsablemente asumidas. Y estamos nosotros impactando de una manera negativa la capacidad de estos cuerpos de agua de generar vida y de darle oxígeno al río Magdalena. Porque también hay que entender que el río Magdalena, una vez pasa por Antioquia, va a dar a un lugar biogeográfico también importante a nivel planetario, que es la estrella Momposina. Y allá se sembraba el mejor algodón del planeta, pero por cuestiones de ganadería y de otras cosas ya desapareció la agricultura allá, pero sigue siendo un lugar muy importante para una propuesta de orden estratégico a nivel nacional de agricultura y de soberanía alimentaria. Esa razón y muchas otras nos inducen a pensar que los cuerpos de agua del oriente antioqueño tienen que ser gestionados de una mejor forma, que nosotros como pobladores no podemos seguir construyendo dándole la espalda al río o a la quebrada, sino por el contrario, construyendo de cara a ella. Si nosotros construimos de cara a la quebrada, nos vamos a preocupar por la quebrada, la vamos a entender mejor, vamos a interactuar con ella, la vamos a invitar a que forme parte de nuestras vidas. Y eso en principio ya es un avance.
Esas y otras cosas, pequeñas cosas, son las que tenemos nosotros que procurar para que se den esos cambios. Primero acá, para después actuar con consistencia. Bueno amigos, hemos llegado hasta acá por este breve recorrido que hemos manejado cual periplo por nuestra querida Quebrada La Marinilla para hacer o asumir algunas reflexiones. Primero, sobre el asunto de la escasez de agua que se plantea hacia el futuro y que no es broma. Y lo segundo, nuestra actitud hacia nuestros cuerpos de agua y nuestra responsabilidad compartida que tiene que mejorar porque de otra forma las cosas sí que en verdad se van a poner complicadas. Las generaciones futuras, los niños y los jóvenes se ven muy proclives a atender este llamado. Invoco a las personas mayores, a los adultos, a las personas que conocen mejor la historia de nuestra Quebrada La Marinilla para que hablen un poco más de ella, para que la recordemos como fue en verdad y que recordemos también no todo lo que representó, sino todo su papel en la historia real de nuestro municipio, de nuestra gente y de nuestra idiosincrasia. Por lo tanto, el llamado es a mirar atrás. Y nosotros los jóvenes, o sea, yo digo es que joven, qué pena, no, ustedes los jóvenes, yo digo joven porque me meto y me cuelo donde me dé la gana y esa irreverencia me caracteriza, pero los jóvenes, los niños y las personas adultas tenemos que orientarnos un poco mejor, hablar con la gente mayor para saber esa historia, pero también tenemos que recomponer algunos aspectos que la historia descuidó, como es el hecho de que la quebrada estuvo un poco al margen y que hay que reconocer, se construyó sin pensar en ella y se hicieron cosas sin pensar en ella. Entonces, es hora de enmendar algunos errores y es hora de hacer algo por este sistema patrimonial que por fortuna sigue entre nosotros. Así mis amigos me despido y les deseo lo mejor de lo mejor a todos ustedes y un feliz día.